El criterio subjetivo se va a referir a la persona investida del poder jurisdiccional o de cualquier poder estatal. Este criterio subjetivo debemos de entenderlo siempre que atañe al sujeto, juez, magistrado o ministro. ¿Queda claro? Dense cuenta que aquí ya no atañe a un objeto o a una rama del saber jurídico, es decir, ya no hablo de civil, penal, ya no hablamos de cuantía, ya no hablamos de penalidad, sino es con el sujeto. Pensemos el juez primero de lo civil, Adrián Polanco. La competencia subjetiva, a su vez, se va a dividir. Por favor, díganme si se comparte mi pizarrón. Sí, profesor, sí se ve. Muy bien. Tenemos este otro criterio. La competencia subjetiva vamos a entender que a su vez también se divide en dos grandes rubros. El primero es la competencia subjetiva en abstracto. Y el segundo es la competencia subjetiva en concreto. ¿Estos seguros que no lo vimos? Vimos la parte en abstracto, profesor. Dijo que íbamos a ver la parte en concreto. Ah, ok, pues Hoy. pregunto y me dicen no vimos nada. Muy bien. Entonces, analicemos hoy el tema de la competencia subjetiva en concreto. Muy bien. ¿Cómo la debemos de entender? Como el nombre lo indica, la competencia subjetiva en concreto se va a referir a un sujeto ya en particular. ¿Se acuerdan que el anterior en abstracto se refería a cualquier persona que quisiera ocupar el cargo de juez, magistrado, magistrada, ministro, ministra? Bueno, en este caso, cuando hablamos de la competencia en concreto, hay que entender que ya este sujeto ha adquirido una competencia en abstracto, es decir, cumplió todos los requisitos que vimos previamente, pasó su examen y ya fue investido con la jurisdicción. Pero hay que entender que esto va a ser al sujeto en específico. Es decir,
piensen ustedes lo siguiente. En cada supuesto, piensen Adrián Polanco, juez de lo civil, juez primero de lo civil. Aquí la competencia en concreto quiere decir que este juez de lo civil, Adrián Polanco, no tenga impedimento legal alguno para resolver respecto de algún caso que esté en su conocimiento. Es decir, piensen lo siguiente. El legislador va a establecer, normalmente en los códigos de procedimientos, establecerá los impedimentos o causales de excusa para los juzgadores en virtud de los cuales no pueden conocer de un caso determinado. Esto tiene que estar establecido en ley. Recuerdan que una característica o un principio fundamental del proceso es la imparcialidad. La competencia subjetiva, en concreto, la debemos de entender que el juez, el órgano resolutor, sea imparcial. Si no es imparcial, no tendrá competencia subjetiva en concreto. ¿Queda claro esta primera característica? Veamos qué dice la ley, y esto lo vamos a encontrar en todas las leyes de cuestiones procesales, jurisdiccionales. Por favor, abran su código de procedimientos civiles para la Ciudad de México. ¿Lo tienen a la mano? Ábranlo. Y también vayan abriendo el Código Nacional de Procedimientos Penales para que ustedes vean que la figura, bueno, nuestra materia de teoría del proceso, pues esto va a ser aplicable en cualquier proceso, civil, penal, laboral, etcétera. ¿Queda claro? Abran el Código de Procedimientos Civiles, váyanse, creo que es el artículo 170, donde habla de son impedimentos o causales de excusa o recusación. ¿Sí es el 170? Sí, profe. Ayúdenme, por favor, dándole lectura fracción por fracción. Ok, artículo 170. Todo magistrado, juez o secretario se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes. Fracción 1. El negocio en que se tenga interés directo o indirecto. Entonces, vamos poco a poquito. Veamos, en primer lugar, qué establece la ley. Entendamos que el legislador señaló, se tendrá por forzosamente impedido. Vean que se está empezando a trazar un marco legal en el cual puede actuar válidamente, en este caso, un juez de lo civil. ¿Sí queda claro? Bueno, Código de Procedimientos Civiles será juez de lo civil, juez de lo familiar, para la Ciudad de México. ¿Sí queda claro? Veamos entonces la primera fracción. ¿Cuál es el primer límite que te dice, tú no puedes conocer juez cuando pase esto? Primera fracción, Naomi.
Fracción 1, el negocio en que se tenga interés directo. Que en el negocio se tenga interés. Interés directo o indirecto, dice, ¿no? Mediato o inmediato. ¿Cómo dice la ley? Bueno, yo tengo que dice directo o indirecto. Directo o indirecto. ¿Qué debemos de entender? Que si el juzgador tiene algún motivo en cómo se va a resolver el caso que está puesto en su conocimiento, pues obviamente puede que sea imparcial, ¿no creen? Piensen ustedes, voy a inventar, ¿no? Me toca conocer un caso de a lo mejor una fábrica en la que mi hijo es socio. ¿Están de acuerdo que yo tendré algún tipo de interés indirecto en qué ocurra con esa empresa? Entonces, no puedo conocer. Veamos la fracción segunda. Fracción segunda, en los negocios que se interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo. Aquí tenemos estas reglas. Si a algún familiar del juez tiene igual un interés mediato o inmediato con cómo se va a resolver el caso, pues pasa lo mismo. No puedo conocer. Y vienen limitaciones. En línea recta no hay limitación de grado. ¿Cuáles son los familiares en línea recta? Todos los ascendientes, bueno, por ejemplo, todos los ascendientes y descendientes, hijos, abuelos, papás, En nietos. línea ascendente, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, no tiene limitación de grado. En línea descendente, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. ¿Estamos? Pero luego dice en línea colateral, ¿hasta qué grado? Al cuarto grado. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Quiénes son familiares en línea colateral hasta el cuarto grado? Descendiente me parece que es hasta sobrinos. El sobrino. Denme un segundito. ¿Estaban diciendo cuáles son los familiares colaterales hasta cuarto grado? ¿Qué no les enseñaron esto? A usted sí, Naomi. Sí, profe. ¿Y los demás? ¿Sí? A ver, que me conteste alguien distinto de la señorita Naomi, por favor. No, profesor, no lo recuerdo. ¿A ti no te lo enseñaron, Daniel? Tal vez, pero le digo que no lo recuerdo del todo. Maestro, pero pues ni modo que lo que me vienen a enseñar aquí de este primer semestre lo voy a aplicar yo. Pues también usted no exagere. Ah, Sí, ni que eso me vaya a servir en la vida cuando yo ejerza. Imagínese que el médico diga lo mismo. Oiga, ¿qué no le enseñaron en anatomía dónde están los riñones? Miren, una de esas sí, pero la neta ya no me acuerdo. Pero deje que lo opere. Por favor, no sigan avanzando en su carrera de ese modo porque se van a salir a estrellar con un muro y les va a doler mucho. Todos estos cimientos que se les están dando, si no van firme, lo único que va a ocasionar es que se desplome el edificio que quieren construir. ¿Sí queda claro o no? Esa respuesta de, la verdad ni me acuerdo, maestro, híjole, les debiese de preocupar porque la persona interesada en construir el edificio de la educación, ¿quién será? ¿El maestro o el alumno? ¿Quién creen ustedes que debe de ser el interesado? Les pregunto. Nosotros. Alumno.
Pues sí, ¿no? Porque reitero, ustedes son los que saldrán a enfrentarse el día de mañana en esto. Imagínense que les preguntan esta cuestión, ya ven que viene en ley, porque esto se los enseñaron desde derecho romano. Y viene en la ley, o sea, no se los enseñamos por molestarlos, créanme. Alejandra, te doy la palabra después de Elki. Elki había levantado la mano y después te la paso a ti, por favorcito. Tú me ayudas si quieres diciéndome el parentesco por afinidad. Lo que a mí me interesa es que imagínense que llega un juez y les dice, oiga, me están iniciando un procedimiento administrativo porque dicen que yo beneficié a un familiar colateral en 4º grado. Y eso no es cierto, señor abogado, porque yo conocí un asunto de mi sobrino. ¿Qué le contestarán ustedes? ¿Qué le contestaría a él? Un familiar colateral, perdón, ¿eh? Dígame, ¿cuál es hasta dónde llegaría el parentesco colateral en 4º grado? Tengo entendido que, por ejemplo, es que, bueno, a mí me lo enseñaron haciendo como una línea donde poníamos al sujeto interesado e íbamos marcando como su árbol, o sea, Exacto. sus descendientes, ¿no? Así tiene que ser. El tronco común, y el tronco común contamos. Así, Sí. perfecto. Entonces, por ejemplo, si soy yo, en primer grado están mis papás, segundo grado están mis abuelos, No, padres. no. Pero eso es en línea recta. Ajá. Yo hablo Bueno, en colateral. En 1º grado será su hermano, ¿no? sí, perdón. Espere. Primer grado, mi hermano. 2º grado. Segundo grado. Sí, son mis papás, ¿no? ¿No? Pues, sus papás Es no que tenía entendido. Sus papás no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Sus papás es el tronco común. Aquí son las ramas. Sí, espérame. No, perdón, ya me confundí. Es que tenía entendido que hasta 4º grado eran los hermanos de mis papás, o sea, mis tíos. Bueno, ok, ¿Sí? sí, más o menos, pero ¿cómo llega usted ahí? Es lo que me llama la atención. Señorita Alejandra, la escucho y ahora le doy la voz a los que tienen levantadas sus manos. Por favor, Alejandra. Pues según yo, profe, en colateral, pues son los primos y pues yo creo que también hermanos, ¿no? Bueno, hermano, sin lugar a dudas, eso por lo menos a mí no me da duda. Yo sé que mi hermano es algo mío, no sé ustedes. Imagínense, oye, hermano, jurídicamente, ¿qué somos? No sé, carnal, pero algo. Pues sí, mi hermano es mi familiar colateral en 1º grado y en 2º grado, ya me dijo los primos. ¿Quién más? Pues sobrinos Ok. y pues creo que ya. Y también me dijeron los tíos. Sí, y tíos. Ok. Naomi, dígame, por favor. Gracias, ambas, Elki, Alejandra. Naomi. Sí, pero, sí, perdón, profe, pero bueno, en 4º grado sí solo son los primos, porque yo pensaba que también los sobrinos, pero son en 3er grado. Bueno, es que vi porque 4º grado, bueno, tienes el tronco del que descienden, es mi abuelo, ¿no? Entonces con mi papá es 1 grado, con el abuelo 2º grado, con el tío 3er grado y con el primo 4º grado. Y si es con mis sobrinos, subo con mi papá 1er grado, bajo con mi hermano 2º grado y con mi sobrino 3er grado. Ok, entonces sería ¿hasta dónde está impedido de conocer el juez? Ya me hice bolas, profe, de nuevo. Bueno, entonces imagínense que llega el cliente con ustedes y le van a decir, ay, miren, también no venga a traerme problemas. ¿Cómo quiere que yo le resuelva? ¿Hasta dónde estará impedido el juzgador? Martínez Soberanes, ¿usted también tenía levantada la mano? Sí, hasta los primos hermanos.
¿Y cuáles son los primos hermanos, perdón? Ah, bueno, es que según yo, primero en línea colateral, el primer grado es son los hermanos como tal. Después le siguen los hijos de los hermanos, que serían los sobrinos. Y, y así, bueno, es que ya me confundí igual. Ah, no, bueno, ¿y entonces qué le van a decir a su juez? ¿No sabemos? O cómo, imagínense el día de mañana que ustedes adquieran o se les invista de jurisdicción y tengan que analizar estos impedimentos. ¿Qué van a decir? Me ponen Naomi, primos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos. Bueno, en cuarto grado. ¿Cuarto grado? Ok, bueno. Voy a dejárselo de tarea para que ustedes lo saquen, porque esto ya lo vieron. Y reitero, al rato lo van a padecer. Y entonces, la siguiente causa, bueno, el siguiente hipótesis de impedimento, que son la familia en afinidad hasta el segundo grado, ¿quiénes son? El parentesco por afinidad en segundo grado, ¿a dónde llega? ¿Hasta los cuñados? ¿Sí? Hasta los cuñados. ¿Cuál es el parentesco por afinidad, Alejandra? Pues suegros, suegra, yerno y nuera. Ok, pero a lo que yo me refiero es, ¿qué diferencia hay entre un parentesco consanguíneo a un parentesco por afinidad? Ah, bueno, pues el parentesco por afinidad es lo que llaman la familia política. Exactamente, es aquel que se adquiere en virtud del matrimonio con la familia de tu cónyuge. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, esta es otra limitante. Pero se dan cuenta que, miren, ¿qué se supone? Que si una persona tuviese que resolver un asunto en el que esté inmiscuida su familia, colateral o política, pues difícilmente será imparcial. ¿Están de acuerdo? Porque puede ser que le vaya muy bien al familiar o puede ser que le vaya muy mal. ¿No es así? Ya ven que en la familia mexicana o odias a tus hermanos o eres mueganito. O odias a tus abuelos o les quieres quitar la casa y los terrenos. Entonces, pues así, si a mí me tocara que me sentenciara a mi padre, me daría miedo porque me va a exigir el triple de lo que le exige al otro. ¿No creen? Entonces, habrá que analizar. Pero bueno, es entendible, es razonable, es incluso natural este impedimento. Veamos otros dos más, analizamos un poquito de penal, que son básicamente lo mismo, y concluimos con este tema. Vean ustedes que todas estas causales son impedimentos para que un juez pueda resolver, pero aquí fíjense por qué es en concreto, ya es para Adrián Polanco respecto de su familia. Y únicamente en este caso, en el expediente 123-2021. ¿Eso sí queda claro? Muy bien. Auxílieme leyendo la siguiente fracción, por favor. Sí, fracción tercera. Siempre que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos y alguno de los interesados haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, sancionado y respetado por la costumbre. Y aquí, ¿qué ejemplo me podrían dar?
¿Podrían ser los padrinos? Exactamente, que a mí me parece que serían los padrinos. Bueno, en la religión católica, ¿no? No sé el símil en otras formas religiosas, pero por lo menos en la religión católica, pues la figura sería el padrino. Se tiene la idea que el padrino es una especie de segundo padre que te va a llevar por el camino de la religión y Y hay un cierto respeto entre padrinos y ahijados. ¿Es así? Entonces, sería el otro ejemplo. Siguiente fracción. Fracción cuarta. Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o procurador de alguna de las partes en los primeros grados a que se refiere la fracción segunda de este artículo. Aquí tenemos, entonces, que se va a aplicar los mismos impedimentos en el caso de que el juez sea familiar del abogado o procurador, pues porque pasa lo mismo, ¿no? Si yo soy abogado y estoy llevando un caso de varios millones de pesos y en ese caso el juez es mi padre, pues posiblemente me vaya bien, ¿no creen? Entonces, pues también el juez tendrá que señalar, yo en esos casos no puedo conocer. Habrá un impedimento, ¿por qué? Pues porque se puede tener como señalado que no hay una imparcialidad. ¿Se imaginan ustedes si mi contraparte se entera que el juez es mi padre? Pues será motivo de que se cuestione la circunstancia. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, por favor, abran el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí creo que es el artículo 36. Es el 37, profesor, de causas de impedimento. 37. Fíjense que en todas las normas procedimentales vamos a tener un título similar. Causales de impedimento, excusa o recusación. Explico estas dos figuras. Porque bueno, créanme que les va a servir. El impedimento legal es la hipótesis normativa que señala la ley para que un juez conozca de un caso. ¿Sí queda claro? Es lo que leímos. La excusa consiste en que el juzgador, por su propia voluntad, sin necesidad que nadie se lo pida, le informa a las partes que él no puede conocer del caso porque tiene un impedimento legal. Cuando esto ocurre, basta con que el juzgador lo señale, no tiene que ofrecer ninguna prueba ni justificar nada. ¿Sí me explicó? Ejemplo, oigan, yo no puedo conocer de este caso porque la persona demandada es hermana de mi pareja. Yo no estoy casado civilmente. Tengo una relación de hecho. No tengo parentesco por afinidad. No obstante, considero que no seré imparcial. ¿Se dan cuenta ustedes? Se está excusando de conocer. Excusarse quiere decir, discúlpenme, yo no puedo hacer. Basta con que lo diga. Las partes no le vayan a decir, no. Tráigame el acta de nacimiento para ver si eso es cierto. O, ¿saben qué? Esta persona es mi ahijado.
oiga, pues tráiganos la fe bautismal, ¿no? Pues no, fue mi ahijado, nada más así. Somos de esos compadres de toda la vida, ¿no? De esos compadres que no fuimos ni a la iglesia, pero pues es mi ahijado y él toda la vida me ha dicho padrino y yo toda la vida le he dicho ahijado y no seré imparcial si resuelve. ¿Sí queda claro? Entonces, primer supuesto es la excusa. La excusa basta con que él lo diga y dejará de conocer. La segunda figura es la recusación, porque así se llama el título, ¿no? Impedimentos, excusas y recusaciones. La recusación es cuando alguna de las partes se entera del impedimento legal del juez y el juez no se excusó de conocer, a pesar de estar obligado a ello, válidamente las partes, cualquiera de las partes, puede solicitarle que se recuse. Perdón, puede plantear la recusación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer valer el impedimento que tiene el juez. Piensen ustedes lo siguiente, yo soy abogado y me entero que el juzgador es socio de la empresa que tengo demandada. ¿Sale? Al ver el acta constitutiva, aparece que el juez es socio de un 20% de las acciones de una empresa que yo quiero que se le embarguen sus cuentas. Y el juzgador no señaló que él está impedido para conocer. ¿Les parecería a ustedes correcto que ese juez resolviera ese caso? ¿No? Entonces, yo como abogado, yo como contraparte, puedo señalarlo, puedo decir, este juez está impedido. A eso se llama recusación. En nuestro sistema, la recusación siempre tiene que ser con causa. Yo tengo que decir, este juez debe de dejar de conocer por estar impedido de conformidad con la fracción 2, 3 del artículo 170. Y aquí viene lo difícil. Es recusación con causa y con prueba. Entonces yo tendré que justificar el motivo de mi recusación, porque incluso la ley señala en algunos casos que si yo promuevo una recusación ociosa o solamente para entorpecer el proceso, me van a multar. Entonces piensen ustedes que se vuelve complicado, ¿no creen? A ver, si ustedes tuviesen que acreditar que yo no me excusé de conocer un caso en donde estoy juzgando a mi hijo, ¿cómo lo justificarían? ¿Qué documento tienen que agregar? El acta de nacimiento ¿El acta de nacimiento de quién? de su hijo. De mi hijo. ¿Y de dónde la va a sacar? Registro civil. Del registro civil. ¿De cuál? ¿Va a cualquier oficina del registro civil o cómo? De eso no estoy muy segura. También usted, maestro, hombre, pues ya le di la primera respuesta, no quiera todo.
¿Nunca han ido a sacar un acta de nacimiento para ustedes? Sí, pues según yo, en la actualidad hasta existen máquinas, ¿no? En donde puedes sacar como tu acta de nacimiento. Ok, bueno, pero ¿qué te pide la máquina para que saques el acta de nacimiento? Ah, bueno, pues para eso necesitaría como sus datos, bueno, de su hijo en este caso. ¿Y de dónde los va a sacar? ¿Se dan cuenta que no está tan fácil esto? En el registro civil, la central del registro civil está ahí en Arcos de Belén, no sé si conocen. Sí. Ahí hay una modalidad que es búsqueda. Pueden buscar por el nombre de mi hijo. Es difícil que aparezca, o tal vez les puedan aparecer homónimos, ¿están de acuerdo? Pero aquí viene otra pregunta. ¿Y dónde lo buscaría, Alejandra? ¿Ciudad de México? ¿Estado de México? ¿Cuernavaca, Guerrero, Cancún? ¿Sabe usted dónde nació mi hijo? Se vuelve complicado. Y el problema que usted tiene un pequeño lapso para hacer valer la recusación. No la va a poder hacer valer ya que voy a dictar sentencia. Tiene que ser a partir de que conozco el caso o de que usted se entera de el impedimento. Entonces esto se vuelve complicado. Pensemos esta última fracción, que sea un acto religioso o que por costumbre haya respeto, como decíamos, los ahijados, los padrinos y demás. ¿Cómo acredita usted eso? Lleva el centro de mesa donde diga el bebé y la fecha y no, el bolo lo aventó Polanco. ¿Verdad que se vuelve complicado? Entonces las recusaciones hay que pensar bien cómo las vamos a plantear. No existe, hasta donde yo recuerdo, ninguna norma procedimental que permita la recusación sin causa y sin prueba. En materia penal es lo mismo. Hay que señalar cuál es la causa, el impedimento por el que estoy pidiendo la recusación y la prueba del mismo. ¿Queda claro? ¿Qué ocurre con la recusación? El juzgador la recibe y la envía a su superior jerárquico. Será el superior, perdón, la envía a la sala, a la instancia de segundo grado. Y será ella quien decida si esto es adecuado o no. ¿Queda claro? Muy bien. Veamos una o dos fracciones del Código Nacional y de ahí continuamos. A ver, Osvaldo, ¿me estabas ayudando? Sí, profesor. Comienzo con las primeras dos fracciones. Sí. Ok, artículo 37, causas de impedimento. Son causas de impedimento de los jueces y magistrados, fracción 1, haber intervenido en el mismo procedimiento como Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante, o haber ejercido la acción penal particular, haber actuado como perito, consultor técnico, testigo o tener interés directo en el procedimiento. Ok. Continúo. Espérame, veamos esta primera fracción. Si el juzgador fue en su momento abogado, ministerio público, o ejerció acción penal por particular, pues es obvio que no puede conocer de un caso, pues porque ya tuvo conocimiento previo. Y eso, pues obviamente está prohibido por ley. Además, piensen ustedes lo siguiente, si yo intervine como defensor, pues yo conozco la información que me haya dado mi cliente, ¿están de acuerdo?
No, pues sí me lo robé. No, pues sí le pegué. No, la verdad no hice nada. Abogado, me agarraron los policías. Bueno, pues este conocimiento previo, por más que yo quiera ser imparcial, pues ¿no les parecería a ustedes un tanto imposible? Si yo tengo que decidir y ya me convenció mi cliente que a él lo agarraron y lo metieron a la cárcel de manera injustificada, pues trataré de ver cómo justifico mi decisión para que salga absuelto. ¿Sí está claro? Entonces, analicemos de ese modo. Vean ustedes que la figura lo que pretende es que se tenga por garantizada la imparcialidad del juzgado. Y esto ocurrirá lo mismo en materia administrativa, en materia laboral. Siguiente fracción, por favor, Osvaldo. Fracción 2. Ser cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado con alguno de los interesados, o que éste cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos. Fíjense que aquí se limita un poquito, ¿no? Bueno, se amplía en un primer término y se limita en el otro. Aquí también tomamos en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales se expide en el año 2016. Entonces, a diferencia del Código de Procedimientos Civiles que leímos hace rato, aquí ya se toma por válida la relación de hecho. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, matrimonio, concubinato o relación de hecho. Que bueno, sabemos que existen diversas formas de hacer una familia y dentro de ellas está la relación de hecho. Bueno, pues es obvio que si tienes una relación de amor con tu pareja, con tu compañero, pues no importa que estés casado o que seas concubino, ¿no? Estarás impedido para conocer. ¿Sí queda claro? Pero después limitan únicamente hasta el segundo grado el parentesco consanguíneo. ¿Sí quedó claro? Y bueno, ya ustedes leen el resto de los impedimentos y van a encontrar en todas las leyes, si ustedes abren la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, van a encontrar igual causales de impedimento. Y así, en todas. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿Quedó entendida la competencia subjetiva en concreto? Para que el juez sea competente, debe de estar libre de todos los impedimentos. ¿Sí quedó claro? Si no, no será competente. El marco legal será los impedimentos. Y la finalidad es garantizar la imparcialidad del juzgado. Muy bien. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿O ninguna? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, vamos a pasar con nuestro siguiente tema. ¿Cuál es este siguiente tema? Es la pretensión. Hablemos ya de la pretensión procesal. Es muy importante platicar de ella, porque ocurre lo mismo
que en distintas figuras procesales se llega a la confusión con otras figuras. Propiamente, ¿con qué se confunde la pretensión? La pretensión normalmente es confundida con la palabra acción. Procesalmente hablando, ustedes ya saben que la acción es una instancia. Eso ya quedó claro, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Y esto se da principalmente en materia civil. En materia civil, nuestro Código de Procedimientos Civiles, pues ya es una norma que grita una actualización urgentemente. Y tiene un apartado que se llama de las acciones civiles. Incluso estoy buscando el libro. Este apartado, abran por favor su Código de Procedimientos Civiles y creo que empieza a partir del artículo 20. A ver, ábranlo por favor y díganme el capítulo de las acciones. ¿En qué artículo empieza? El primer capítulo, artículo primero. Empieza desde el artículo primero y te empieza a hablar de acción real, acción reivindicatoria, acción ta. ¿Sí lo notan? Sí. Bueno, esto es así porque recuerden que nuestro código pues sigue arrastrando ese Código de Procedimientos Civiles que ustedes ven, sigue arrastrando cuestiones, pues podemos decir desde 1800. ¿Qué pasa en materia procesal? Pues ustedes saben que cuando fuimos virreinato español, pues las normas que nos aplicaban era la ley de enjuiciamiento española. ¿Sí se acuerdan de eso? Pues esta norma, la ley de enjuiciamiento civil española y la penal, estuvieron vigentes en México mucho tiempo después de ya ser México independiente, porque los códigos procesales tardaron bastantes años en ser expedidos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues prácticamente nada más se calcó la ley de enjuiciamiento española. Es decir, le cambiamos el nombre de ley de enjuiciamiento española y le pusimos Código de Procedimiento Civil. A su vez, la ley de enjuiciamiento española venía esta de la que estoy hablando, traía pues una configuración propia de la época de los 1800, obviamente la ley del enjuiciamiento era más vieja, donde no se había establecido la autonomía del derecho procesal y del derecho sustantivo. Por lo tanto, acción y pretensión eran utilizadas como sinónimos. Pero con la evolución de la ciencia procesal, ustedes ya saben que acción no es sinónimo de pretensión. Acción será siempre la instancia. Entonces toca ahora ver qué es eso de la pretensión. ¿Se acuerdan que la pretensión es un elemento del instar? Cuando estudiamos las instancias, ¿se acuerdan que decíamos con pretensión o sin pretensión? ¿Sí se acuerdan? ¿Y cuál es el contenido pretensional de A, B o C? ¿Se acuerdan o no?
Entonces, ¿qué debemos de entender? Que toda instancia contendrá una pretensión, pero que no son lo mismo. Y así en este capítulo primero, ustedes van a notar que se confunde el término acción con pretensión. Ejemplo, habla de acción reivindicatoria. Y nos dice, la acción reivindicatoria consiste en solicitar que se devuelva un bien inmueble del cual soy propietario o tengo mejor derecho que el que dice tener quien lo ocupa. Más o menos. Dense cuenta que no estoy hablando del contenido de la acción. Eso es una pretensión. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué le voy a pedir al juez? Pues que me entregue la casa, ¿no? O también decimos, acción de rescisión de contrato. Ok, ¿es la acción o es el contenido pretensional? ¿Qué quiero que el juez obligue o qué quiero que el juez haga? Pues declare rescindido el contrato. ¿Sí se dan cuenta que es distinto? Entonces, vamos a ir explicando este tema. Como les decía, al igual que muchos de los conceptos que hemos estudiado en nuestra materia, la pretensión pues genera nuevamente dudas. A partir de la evolución doctrinal, muchas veces plagada de ideas y puntos antagónicos, hay que entender a la pretensión como el acto como un acto procesal. Y este acto será en su momento el objeto del proceso mismo. Es decir, si yo vengo en un acto procesal establecido en mi demanda a señalar como pretensión, voy a inventar el pago de $1,000,000 de pesos, pues ¿cuál creen ustedes que será el objeto del debate que vamos a tener, el objeto del proceso? Pues ver si me deben $1,000,000 de pesos o no, ¿sí? Entonces, piensen ustedes lo siguiente, no existe proceso sin pretensión, eso es imposible, pero vamos a ir delimitándola para entender a qué se refiere. Desde la óptica de la actividad, parece claro que la pretensión es la declaración de voluntad hecha en el plano de la realidad social, mediante la cual se intenta subordinar la voluntad ajena a la propia. La insatisfacción de la pretensión por la aparición contemporánea de una resistencia a ella es lo que origina el conflicto intersubjetivo de intereses. Por favor, díganme que eso no lo vieron. ¿Sí se acuerdan de qué es el conflicto intersubjetivo de intereses? Y hasta Ferría Osvaldo. ¿Sí o no se acuerdan? ¿Ok? En el proceso, pues esto se vuelve indispensable. ¿Se acuerdan? La pretensión, un dame, un haz, dame tu celular, dame tu, lo que sea. Perfecto. El traslado de esta pretensión, este dame, este deja de hacer o este haz, se va a trasladar al plano jurídico del proceso.
Y esto se hace mediante el ejercicio autónomo y abstracto del derecho de acción. Saben ustedes que este derecho de instar, ya lo estuvimos estableciendo, es un derecho fundamental que tiene una garantía de segundo orden que se llama la instancia de acción. Hay que entender que la instancia de acción no puede tener sentido sin un contenido pretensional. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos nuestro cuadrito? Que les preguntaba, la acción, que es la única instancia en donde intervienen tres sujetos, donde hay proyectividad del instar, que es bilateral, ¿tiene sentido sin pretensión? Yo puedo llegar y decirle a la jueza Elizabeth, jueza Elizabeth, vengo a demandar a Osvaldo. ¿Qué me diría, jueza? Pues que está bien, pero ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es su pretensión? ¿Qué es lo que quiere? No, nada más vengo a demandar. Que no lo podría ayudar. Pues claro, no me va a admitir la demanda. ¿Por qué? Porque no tengo, ¿qué, Elizabeth? No le he manifestado una ¿qué? ¿Una pretensión? Exactamente. Pero entonces me interesa que ustedes vayan entendiendo las cosas en su justa dimensión. La acción es en abstracto, es un derecho que tenemos todos, es un derecho público. ¿Están de acuerdo? Mi pretensión ya es en concreto. Yo voy a demandar a Osvaldo el pago de 500 pesos por un pagaré que me firmó. ¿Se dan cuenta que eso es concreto? Esta demanda la planteo yo porque yo tengo el interés jurídico y la legitimación para hacerlo. No la puede hacer Hassan, no la puede hacer Naomi. ¿Sí notan esta gran diferencia? En un proceso, y este es un error que ustedes van a encontrar todos los días cuando salgan a trabajar. Las sentencias dicen, y el actor justificó sus acciones. No. El actor justificó sus pretensiones. ¿Ven la gran diferencia? Son cuestiones distintas. ¿Y por qué se utiliza esto? Reitero, porque el capítulo primero de nuestro Código de Procedimientos Civiles habla de ello. Hay que entender que esto nada más pasa así o se malentiende de este modo en materia civil, porque en otras materias no ocurre algo similar. En materia penal, nunca van a encontrar que dice el juez de lo penal. Ah, el Ministerio Público acreditó sus acciones penales. Pues porque no hay acciones penales, hay una. Lo que justificó son sus pretensiones, años de cárcel, reparación del daño, decomisos, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo es distinto? Entonces tengan ustedes cuidado en materia penal. Y estaba yo tratando de encontrar aquí en mi librero, pero no lo veo. Si lo encuentro, les mando los datos en un par de minutos. Hay un libro clásico que sin lugar a dudas hay que conocer en materia civil, que ya lo conocerán cuando lleven proceso civil, que se llama Tratado de las Acciones del doctor Eduardo Pallares, un ilustre procesalista en materia civil. Y en ese libro va explicando cada una de las acciones que ustedes encuentran en el título primero del Código de Procedimientos, pero bueno, hay que entenderlo que está utilizando indebidamente el término acción. Incluso el propio maestro hace la precisión. Y él dice, utilizo ese término, pues porque así viene en el Código de Procedimientos.
hace la reflexión al respecto y ya después explica. ¿Sí queda claro? O sea, ¿por qué lo hacemos así? Pues porque así lo dice la ley. Y ya ven que a veces, pues actualizar una norma no es tan importante en planos legislativos. Pero ustedes tienen que ir entendiendo esta circunstancia. Entonces, como actividad, bueno, pues lo vamos a entender de este modo. A su turno, cuando se habla del ejercicio del derecho de acción, en materia civil por lo menos, se efectúa exclusivamente mediante la presentación de una demanda, que es un documento en el cual estoy ejerciendo mi derecho de instar. ¿Sí queda claro? Pero van a notar ustedes que la demanda contiene pretensiones. En materia penal, esto ocurre cuando el Ministerio Público presenta el escrito de acusación. Será hasta el escrito de acusación cuando se ejercita la acción penal. Y ya el día de mañana que lleguen con su maestro de procesal penal se pelearán y él les dirá que no, que sí, que quién sabe, que sí hay acción penal, pero no sabemos cuándo empieza. Bueno, desde el punto de vista de la teoría del proceso, es hasta que se ejercita formalmente la acusación que se presenta la acción penal ante un juez. ¿Sí queda claro? En materia contenciosa administrativa, pues la acción se ejercita cuando se presenta una demanda. Lo mismo ocurre en materia laboral, en materia mercantil, en materia civil. ¿Sí queda claro? Pero hay que analizar estos documentos. Podemos decir que los conceptos acción, pretensión y demanda o acusación o documento similar que contenga el ejercicio de la acción, pues parecen correlativos y se apoyan en forma recíproca para explicar el fenómeno. Que lo debemos de entender en el conjunto de estos tres elementos. Es decir, pensemos en materia civil. La demanda consiste materialmente en un documento cuya presentación al juez exterioriza el derecho de acción y que resulta ser el continente de un contenido necesario, la pretensión. Piensen entonces, por eso ocurre la confusión. Cuando yo llego con un juez, lo hago con un escrito de demanda. ¿Sí están de acuerdo? Este escrito de demanda, pues, es el medio con el cual ejercito mi acción. Se abre el proceso, pero la demanda necesariamente tiene que contener una pretensión. ¿Se dan cuenta por qué nos llegamos a confundir? Pero nosotros vamos a entender que no hay confusión. Dice Elizabeth, sí, maestro, ¿cómo no? Demanda es el documento, el papel, ¿sale? Acción es el derecho subjetivo en abstracto que yo tengo para acudir ante la autoridad. Y pretensión es lo que yo quiero. Y obviamente está contenido en la demanda de manera clara y específica. ¿Sí quedó claro esto?
A ver, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a mandar unos escritos. ¿Sale? Les voy a mandar en materia civil, en materia penal, para que ustedes me identifiquen las pretensiones. ¿Queda claro? Y a su vez, les mandaré una sentencia para que ustedes en la sentencia me identifiquen el estudio que hace el juzgador de las pretensiones. ¿Les parece? Y así de este modo vamos a poner en práctica, pues, esto que estamos platicando. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante las clasificaciones que puede tener las pretensiones. Y nuevamente, ocurren las confusiones. Nosotros hablamos de acción real y de acción personal en materia civil, para referirnos a acciones reales, aquellas que se refieren a derechos que en materia civil se llaman reales, como lo es la propiedad. Lo que deberíamos de decir son pretensiones con contenido de derecho real. No acción. La acción siempre será un derecho público, subjetivo, autónomo y en abstracto. ¿Sí? Vamos a ver cómo se clasifican las pretensiones, no la acción. ¿Perfecto? Bueno, ¿alguna duda o comentario? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, pues entonces se ha terminado el tiempo de nuestra clase de hoy. Nos vemos el día viernes. Muy buenos días a todos y a todas. Sigan pasando un excelente resto de jornada. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buen Hasta día. luego. Hasta luego.